Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy vamos a ver juntos el octavo vídeo de este pequeño estudio introductorio del Espíritu Santo, o sea, de empezar a conocer por la palabra más características y aspectos del Espíritu Santo, ¿no? Hacer un pequeño estudio introductorio, porque yo estoy compartiéndoles muchos versículos que hablan sobre el Espíritu Santo, pero no estoy entrando a fondo en ninguno o en casi ninguno de los versículos, porque lo que quiero es dar a conocer la palabra que hay sobre el Espíritu Santo en la Biblia, para que tengamos como una introducción, como un deseo de conocer más el Espíritu Santo en la palabra, porque bueno, en nuestros corazones ya tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros y bueno, y se pone en contacto con nuestro espíritu continuamente para decirnos muchas cosas, para decirnos de qué debemos hacer, de qué no debemos hacer. Cuando oramos nos ayuda a que Dios nos escuche, nos ayuda a que cuando oramos por alguien esa oración tenga poder, en fin. Hay personas que tienen un Espíritu Santo en su interior muy grande, aunque no hayan leído estos versículos que estamos compartiendo en la palabra. No es indispensable. Pero como la misma palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, es muy importante que conozcamos a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo y el propósito eterno de Dios a través de su palabra, porque eso nos aumenta la fe y nos aumenta el Espíritu Santo que hay en nuestros depósitos, que no haya solo Espíritu Santo, que no haya solo aceite en nuestras lámparas, sino que estén llenos nuestros depósitos. Entonces, bueno, el vídeo de hoy viene titulado justamente Llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene dos aspectos, en este caso que estoy hablando. Una cosa es el Espíritu Santo que mora en nuestro interior, eso lo recibimos y está siempre en nosotros, mora en nosotros. Pero luego hay otro aspecto del Espíritu Santo que es cuando se derrama en poder, cuando llena a una persona, estaba llena del Espíritu Santo, en esas ocasiones se producen milagros, prodigios, se producen profecías. Estoy refiriéndome en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, cuando dice que estaba tal persona llena del Espíritu Santo y Dios le dio palabra y Dios le dio poder y Dios, o sea, son dos aspectos del Espíritu Santo. Una cosa es el Espíritu Santo que mora en nosotros siempre, cada día, cada noche, siempre mora en nosotros. Y otra cosa es cuando para aspectos puntuales Dios derrama de su Santo Espíritu y nos llena de su Santo Espíritu para un determinado acto, para una sanación, una liberación, para hablar de la palabra con denuedo, para una profecía. Entonces vamos a ver, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque a mí me gusta que los hermanos que empiezan a conocer la palabra de Dios se den cuenta de que el Antiguo Testamento no es algo que ha quedado anulado y que solo existe el Nuevo Testamento. Eso no es así. La palabra de Dios es cierta, porque Dios es un Dios vivo y real, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo es palabra de Dios y todo es importante. Y aunque sea simplemente para ver cuál ha sido la evolución y por qué se decían aquellas cosas, como anunciándonos la venida de nuestro Señor Jesucristo y ahora anunciándonos su segunda venida, es muy importante ver tanto el Nuevo, pero también el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, comenzando por Éxodo 28:3, dice:
Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Eso es Dios hablando a Moisés. Para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Entonces, justamente en el vídeo anterior estuvimos hablando de espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de ciencia, etc. Bueno, de los 7 espíritus de Dios, que, bueno, que son uno, pero eso lo vimos en Isaías 11. Y Isaías 11:2 es donde está en concreto eso. Y ahora vemos que Dios, cuando quería dar instrucciones, decía: a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras, o para que hagan el tabernáculo de esta manera, o para que hagan los he llenado de espíritu de sabiduría, llenado. O sea, una cosa es tener el espíritu, y otra cosa es que Dios te llene del espíritu para darte una información, para darte poder para determinadas circunstancias. En Éxodo 31:3 dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Vemos de nuevo la misma situación. Dios estaba llenando del Espíritu a las personas que estaban haciendo el tabernáculo. En Deuteronomio 34, versículos 9 y 10 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Entonces vemos cómo Dios derrama su espíritu en poder, en este caso sobre Josué, porque así se lo había dicho Jehová a Moisés. Hablamos también en el video anterior cómo Dios da de su Espíritu Santo a quien Él cree oportuno. Quiero decir, en poder, lo llena de su Espíritu Santo a quien Él cree oportuno. Estuvimos hablando de que aunque a veces haya personas que por su vida anterior, digamos, tampoco es que hayan destacado mucho en su labor, pero de repente Dios considera oportuno, ve el corazón de esas personas y ve que pueden ser siervos excelentes para Él, y los llena de su Santo Espíritu, y los llena de sabiduría, y los llena de poder, y esas personas comienzan a hacer prodigios, sanidades, empiezan a dar palabra de Dios, y este es el caso de Moisés y el caso de Josué. En Ezequiel 37:1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová. Cuando dice que la mano de Jehová vino sobre mí, siempre que dice que la mano de Jehová vino sobre mí, es como decir el poder en el espíritu. Y el espíritu lo tomaba y lo llevaba donde fuese en poder. Y entonces aquí es lo que dice en Ezequiel 37 a Ezequiel. Dios le habló sobre la construcción del templo y lo llenó de su Santo Espíritu para dar toda esa revelación, esa profecía que hizo de Dios llenando con su gloria el templo y dándole las instrucciones de todas las medidas, de cómo había que hacerlo todo. En Ezequiel 43:5, de nuevo Ezequiel dice: y me alzó el espíritu, el Ruach HaKodesh, y me llevó al atrio interior. Y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. De nuevo le llenó, o sea, le alzó el espíritu. Cuando el espíritu de Dios llega en poder sobre alguien, muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, incluso a Jesús lo tomó el espíritu y lo llevó al desierto, o muchas cosas así han sucedido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que llega el Espíritu Santo en poder y toma a la persona y la alza. Me alzó el Espíritu. En Miqueas 3:8 dice: mas yo estoy lleno del Espíritu de Jehová, el Ruach HaKodesh de Hashem.
Estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Cuando Jehová, cuando Yahvé, cuando Hashem, como queramos llamarle, cuando Dios Padre llena a alguien de su Santo Espíritu en poder y en fuerza, es como dándote autoridad. Y si tenía que reprender, por ejemplo, denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado, pues esa persona no tenía miedo. Si no fuera por el Espíritu Santo, uno podría decir, ¿cómo voy a ir yo a decirles esto? ¿Quién soy yo? Si ellos, o sea, ¿cómo le voy a decir a todos los sacerdotes de Israel que están haciéndolo mal? Bueno, pues porque Dios lo llenó de su Santo Espíritu y lo puso, le dio juicio y fuerza para hacer esto, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ahora ya en el Nuevo Testamento, porque tampoco quiero extenderme mucho, Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, vemos cómo, no sé, es como estas personas que no creen en Dios, que dicen, esta persona fue teletransportada, como de ciencia ficción, de que una persona fue llevada. Aquí esto no es ciencia ficción, esto es la palabra de Dios, que dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue tomada por el Espíritu y llevado al desierto. Y allí ocurrió todo eso de las tentaciones de Satanás a Jesús, que no cayó en ninguna tentación, obviamente. Ahora pasamos a Lucas 1, 67, 69. Dice, y Zacarías su padre, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bueno, ya vemos, al llenarse del Espíritu Santo, profetizó. A lo mejor él estaba haciendo sus cosas de cada día y estaba normal y corriente. Pero de repente Dios lo llenó de su Espíritu Santo y entonces comenzó a profetizar, porque son cosas concretas para una misión específica que Dios pone en un siervo suyo para hacer algo concreto, una sanación, una liberación, una profecía, hablar con denuedo de la palabra, orar sin cesar, ponerse a hablar en lenguas, etcétera, ¿no? Ahí llega el Espíritu Santo en poder. Entonces, bueno, Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 y 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y fue derramado el Espíritu Santo en poder sobre los apóstoles y quienes estaban allí en el aposento alto, que estaban esperando la llegada del Consolador que Cristo les había prometido. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos de nuevo que el Espíritu Santo llega en poder y se ven cosas que no son normales, que no son como cuando estamos trabajando, cocinando, limpiando la casa. De repente llega el Espíritu Santo en poder y esa persona tiene un poder sobrenatural que Dios le da, un poder espiritual para que se produzcan milagros, prodigios, señales, etc. Ahora vamos a ver una parte importante que está en Hechos 4, del 29 al 31, y dice así, miren esto qué importante es. Dice, y ahora, Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, que hemos dicho antes que cuando Jehová extiende su mano es para dar poder a esa persona, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios
mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, extiende tu mano llena de Espíritu Santo a esas personas para que hagan sanidades, señales, prodigios, mediante, o sea, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre decimos, cualquier cosa que decimos, en el nombre de Jesús. O cuando oramos decimos, en el nombre de Jesús. Entonces aquí está diciendo, Señor, conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que hagan sanidades, señales, prodigios, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. En Hechos 6:3-5 dice, y eso era el 29 y el 30, y en el 31 dice, y cuando hubieron orado, esa era la petición que hicieron a Jehová. Y entonces en el 31 dice, y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. O sea, fíjense si se muestra el Espíritu en poder. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, justamente lo que habían pedido. Aquel lugar tembló y se pusieron a hablar con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo les llenó y el Espíritu Santo llegó en poder. En Hechos 6:3-5 dice, fíjense ahora lo importante, a veces en nuestras iglesias decimos, sí, claro, el pastor tiene que estar lleno del Espíritu Santo, tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo, un apóstol, un profeta, pero para cantar en la alabanza da igual, con que sepa tocar la guitarra es suficiente, o para limpiar la iglesia, que más da que sea una persona con el Espíritu Santo, una persona nacida de nuevo o no, o para servir en las mesas, que más da que esté llena del Espíritu, no. Pues vamos a ver que en la iglesia primitiva no era así. En la iglesia primitiva, cualquiera que ha de servir al Señor y representar al Señor en cualquier cosa, ha de estar lleno del Espíritu Santo. Y dice así en Hechos 6:3-5, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, estaban diciendo los apóstoles. Buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea, vemos cómo simplemente para servir en las mesas, porque los apóstoles tenían que dedicarse a orar y persistir en la oración en todo momento, no eligieron a cualquier persona, eligieron nada más y nada menos a Esteban, este Esteban que luego murió martirizado y que, luego lo veremos próximamente, que voy a nombrar también el versículo en que Esteban fallece, pero vemos cómo han elegido a una persona llena del Espíritu Santo. Disculpen por el ruido, a veces pasan por la calle personas vendiendo y no podemos evitar esto, pero no por eso vamos a cortar la palabra del Señor. Entonces hemos visto que para cualquier cosa, para servir las mesas, para cantar en la alabanza, para limpiar la iglesia, para abrir la iglesia, para cerrar la iglesia, tienen que ser personas consagradas y llenas del Espíritu Santo, que hayan nacido de nuevo, porque para servir a Dios no se puede estar en la carne. Pasamos ahora a Hechos 7, 55 y 56. Y dice así, pero Esteban, esto es lo que me refería, que ahora es cuando Esteban es asesinado. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a su diestra. O sea, fíjense, normalmente una persona que está normal en su cotidianidad, en su normalidad, no ve claramente a Dios y a Jesucristo a su diestra. Pero aquí dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a su diestra y dijo,
He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. O sea, al estar lleno del Espíritu Santo se produce una situación especial. Es como hablamos de las cosas que se ven y las que no se ven, ¿no? De lo visible y de lo invisible. Nosotros, las personas que somos de carne y hueso, no me refiero a personas carnales, que estamos en el mundo, no. Personas de carne y hueso, vemos normalmente las cosas visibles, el mundo natural que se ve. Pero también hay un mundo invisible que no vemos. Cuando estás lleno del Espíritu, entonces se pueden ver esas cosas que son invisibles, los espíritus, los ángeles, potestades. Podemos, como ocurrió a Esteban, vio el cielo abierto y vio la gloria de Dios y a su Hijo sentado a su diestra. Entonces es como, de nuevo hablo como si fuera un no creyente, un científico que dice, no, es que está en otra dimensión, que en otra dimensión puede ver estas cosas que solo se ven estando en otra dimensión. Bueno, esas son formas de hablar de los hombres, pero esto es el espíritu, es el que hace esto. Lo único que el hombre no creyente intenta buscar fábulas con otras cosas, como otra dimensión, pero bueno, nosotros los que conocemos a Dios sabemos que todas estas cosas son de Dios y que tanto lo visible como lo invisible, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, puede ver cosas que otros no pueden ver. En Hechos 9:17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, cuando Saulo, que todavía no era Pablo, que era Saulo, iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos y se le apareció nuestro Señor Jesucristo y le dijo, Pablo, ¿por qué me sigues? ¿Por qué me persigues? Duro te dar cosas contra el aguijón. Le dijo nuestro Señor Jesucristo que fuera a Damasco y que buscase a Ananías. Y Ananías le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció por el camino, me ha enviado para que recibas la vista, porque quedó ciego del resplandor de ver a Jesús, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, Pablo ya fue lleno del Espíritu Santo y comenzó su ministerio y la misión que Dios le encomendó. Ya queda poquito, vamos a compartir 2 versículos más y ya está. Hechos 11, 23 y 24. Dice, cuando llegó Bernabé y vio la gracia de Dios, se regocijó, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, y lleno de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Vemos cómo cuando las personas están llenas del Espíritu Santo, pueden producirse avivamientos. Esto que aquí dice, y una gran multitud fue agregada al Señor, gracias al poder del Espíritu Santo que llega en poder y llena del Espíritu Santo a uno de sus siervos y se permiten avivamientos poderosos y se derrama el Espíritu en poder sobre muchos hermanos y muchas personas reciben la fe. Entonces, a veces decimos, ¿y por qué un día se agregaban 3.000 y luego pasaba una semana y no se agregaba nadie, no se añadía nadie? Bueno, porque no depende de nosotros. Nosotros hacemos lo que buenamente podemos, pero es Dios quien, cuando derrama de su Santo Espíritu en poder, pues se producen avivamientos milagrosos. Y para terminar vamos a leer Hechos 13, 48 y 52. Dice así, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenadas para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites de la ciudad. Ellos entonces, Pablo y Bernabé,
sacudiendo contra ellos el polvo de sus sandalias, el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos, a pesar de esto, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vemos cómo, en la sinagoga los judíos decidieron instigar a las mujeres piadosas que habían acogido en sus casas a los apóstoles, a Pablo, a Bernabé y a personas que, distinguidas de la ciudad, que habían recibido a los apóstoles, pero estas personas, los judíos que estaban en contra de todo aquel que hablara de Jesucristo como el Hijo de Dios, se lanzaron a decir que los expulsaran de sus casas, lo expulsaron de la ciudad, pero ellos no se inquietaron por eso. Ellos sabían que si Jesús había sido perseguido, con mucho más motivo nos van a perseguir a nosotros, si es que de verdad tenemos el Espíritu Santo en nosotros y de verdad no nos da temor hablar de Cristo. En los tiempos del fin, que no están lejos, va a haber persecución contra aquel que no se acobarde a la hora de hablar del Señor, que no tenga miedo de decir eso que dices está prohibido, eso es, no puedes decir eso en la sociedad de hoy en día no está bien visto. Por ejemplo, que como cristianos nos pregunten si está bien que esté hombre con hombre y mujer con mujer y digamos, no, a Dios eso no le gusta. Y que por decir eso te digan que es un delito de odio, te metan en la cárcel o cualquier cosa, o uno pueda decir, no, lo retiro, me callo, eso no pasa nada. Entonces, claro, no te van a perseguir. Pero en los tiempos del fin, créanme, de verdad, se van a poner las cosas muy complicadas y el ser defensor de Cristo, el querer hablar de Cristo a todas las personas en todo el mundo, va a estar muy perseguido. Ya lo está en países como en África, en Nigeria, en China, en Corea, en muchísimos países ya la iglesia está siendo perseguida muy seriamente, queman iglesias, matan hermanos, los meten en la cárcel, sufren persecución. Y lo que quería yo mostrarles es que aunque Pablo y Bernabé fueron expulsados de la ciudad, pues sacudieron el polvo de sus pies y fueron a Iconio y llegaron allí con gozo y llenos del Espíritu Santo. Igual que Esteban, que cuando fue asesinado en el martirio que le estaban haciendo, pidió a Dios que les perdonara. Perdónales, igual que Jesús cuando lo estaban crucificando dijo perdónales porque no saben lo que hacen. Estas personas que a pesar de sufrir martirio piden perdón para los que los están martirizando, personas o incluso nuestro Señor Jesucristo, son una bendición para nosotros de ver cómo una persona cuando está llena del Espíritu Santo no sufre y padece las persecuciones con gozo, porque están llenos del Espíritu Santo y saben que les espera un futuro glorioso junto a nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Y ya no habrá más hambre, ni sed, ni frío, ni calor. Estaremos en la presencia de nuestro Señor, viviendo felices por la eternidad. Así que una leve tribulación pasajera no es nada. Bueno, hermanos, si Dios quiere, próximamente veremos los 2 vídeos que nos faltan y terminaremos este breve ciclo. A lo mejor a algunas personas les ha parecido muy largo, pero yo creo que es de bendición ir conociendo todos estos textos que nos hablan del Espíritu Santo y conocerlo un poco mejor para ya a partir de esta pequeña introducción, cada cual mediante la oración o mediante el estudio de la palabra y de estos versículos, cada cual en su casa los ponga en oración con el Señor y Él les vaya dando a ustedes y a mí sabiduría que viene de lo alto para poder entender todas estas cosas y que nos revele qué es lo que Dios quiere de nosotros para que podamos servirle decentemente y hacer su voluntad y cumplir la misión que Él tenga para cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, que tengan un buen día, una buena tarde y que Dios les bendiga siempre.